buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Hola Ela, el podcast que no se detiene y que encima hace honor a su nombre. 28 capítulos de la segunda temporada. Hemos superado a Star Wars ya, por lo menos en capítulos. Tenemos a un invitado muy especial, sobre todo para Tati, para vosotros seguramente cuando acabe el podcast también lo consideraréis una persona muy especial, pero es alguien con quien tiene relación familiar. No viene por enchufe, no empecéis aquí a decir que si hay enchufe, no. Viene porque se lo merece y lo va a demostrar, ¿vale? Vicente está también en el norte, como yo, Tati, hoy te has quedado sola en el sur. Y no es del norte. Sí, nadie nos decía Vicente, se nota por su tono de moreno, de invierno del norte, que no le da mucho el sol todavía. Estamos ahora mismo grabando el programa justo al inicio de primavera, acabando marzo de 2025. Por si esto lo escucha un marciano, un extraterrestre, por las ondas en otra dimensión. Tati, antes de empezar el programa, estábamos hablando aquí un poco entre nosotros de broma, que eres experta, licenciada, experta doctorada en Vicente, así que nadie mejor que tú para que nos lo presentes. A ver, porque hay mucha tela que presentar, que no se te haga bola. A ver cómo va, Bueno, voy a empezar, ¿vale? Para mí, Vicente, aparte de un gran profesional que ya contaré en la segunda parte de mi presentación, Madre mía, es alguien de mi familia, bueno, no es de mi familia de sangre, pero es alguien muy especial en mi familia, ¿vale? Cuando yo era una cría, pues viví una experiencia maravillosa en la que conocí gente que estaba sufriendo una guerra bastante dura, que fue la de Bosnia-Herzegovina. Mi madre se involucró un poco en una ONG que creó Vicente, que se llamaba Alianza Asturias. Y bueno, a partir de ahí, pues conocí una persona que para mí es como si fuera mi hermano, ¿vale? Aunque no es de sangre, que es Soran Naidowski. Y una persona que, bueno, que queremos mucho Vicente y yo, y a Pierino. Y bueno, pues conocí a refugiados que trajo Vicente. Tuve la oportunidad de jugar con muchos niños que venían a Perlora, a Pola la Viana y a otros sitios que traía Vicente. Tuve la oportunidad de conocer de primera mano, siendo una cría, pues lo que era escuchar a los adultos, pues intentar solucionar temas de traer, ayudar y llevar cosas a Bosnia, ¿vale? Medicamentos, mantas, ropa, lo que hiciera falta. También me acuerdo de las faves famosas que llevó un montón de faves, Vicente. Y luego, pues bueno, es una persona que siempre en Gijón mucha gente lo conoce porque es un gran arquitecto. Su papá, José Díez Faisat, fue uno de los arquitectos de la Universidad Laboral. Él pues tiene unas obras maravillosas, ¿vale? En muchas partes del mundo, lo que pasa que, bueno, vamos a centrarnos un poquito, sobre todo en Asturias, las Torres del 112, las Catalanas de Oviedo, varias, la Iglesia de la Resurrección, si no me equivoco, y la más importante, mi casa. Mi casa. Yo estoy aquí en el sur, pero mi casa, ¿vale? La casa de mi madre, una maravilla, Y bueno, para mí Vicente es muy, muy especial, ya os digo, porque me enseñó que el mundo necesita muchas veces manos, y sobre todo manos como la de él, en el que seamos empáticos, olvidemos pues nuestra posición, nuestros problemas y veamos que hay gente que lo está pasando peor, y si podemos dar lo mínimo nuestro, pues lo demos. Yo conocí pues mucha cultura a través de Vicente. Para mí, cada vez que me reunía con ellos, con su mujer Covadonga, y con él, para mí, yo me quedaba abobada, bueno, mirando cómo hablaba y contaba historias de sus viajes a la India, a Borneo, a Senegal.
y siempre con un tema de ayuda a la gente, ¿vale? Cómo llevábamos los medicamentos, ¿vale? En pleno conflicto bélico, cómo, bueno, yo me quedaba, iba a su casa a comer y su mujer que cocina, que no te puedes ni imaginar, Fer. Pues me acuerdo una vez que comimos comida india y comimos en el suelo, siempre era un tema temático, ¿vale? O sea, si comíamos comida india, había que comer como los indios. Y comíamos burek, que es la famosa comida típica de Bosnia, que es así como un cocido, aproximadamente, por eso estaba hablando antes de las faves, que ahora nos contará Vicente. Y bueno, pues también comentar, porque él, de paso, él estuvo en Japón, ¿vale? Dio clases en la Universidad de Arquitectura de Kioto. Entonces yo creo que eso también a él algo le ha tocado Japón, tiene ahí él que contarnos. Entonces, bueno, Vicente, empieza. Bueno, Cuéntanos. espera, Tati, espera, déjame coger aire, madre mía, macho. Pensé que el primer capítulo que iba a ser presentar a Vicente y luego ya otro capítulo nos contaría cosas. A mí me gustaría saber, Vicente, vamos a empezar yo creo que por el principio, de dónde surge esa iniciativa de ayudar, cómo empezaste tú, antes de esa primera ONG que creaste, o asociación, perdona. ¿De dónde es el germen, no? De esa, como dice Tati, de esas manos que se ponen a la obra para ayudar. Bueno, antes, sí, perdona, voy a hacer un inciso porque es que me está ¿Qué diciendo quieres? que yo creé, yo hice, yo fui. No, no, es nosotros, porque siempre es con gente. Bien, Sí. En solitario no, yo no creé nada. Vamos, la asociación, por ejemplo, la tuvimos que crear los varios que estábamos metidos en Mm, en el negocio, digamos, ¿no? mm, Porque, ¿cómo surgen? Estas cosas surgen por casualidad, o por lo menos tampoco es una cosa muy consciente. Si de repente me encuentro con ella delante, ¿no? Y hay que actuar, porque no mencionaste a Soran, pero no mencionaste a Pierino, Pierino, por sí, ejemplo, sí, ¿no? sí. Y Pierino tenía los papeles mucho más solucionados, estaba casado en España y entonces Pierino Mm, era un chaval croata, pero le conocían con asuntos de la profesión, porque él vivía en Gijón y llevaba era comercial de una casa de radiadores. Muy muy bien, bueno. pero el germen de la asociación es la No, guerra de Yugoslavia, ¿no? Vamos a sí, sí, decir sí, así. Fue a raíz de eso. Antes de sí. eso, previamente, tú nunca habías tenido así como ninguna iniciativa ni nada. Bueno, iniciativas tuve, pero vamos, así Pero así ya gorda. Sí, estructurado y pero tal. siempre surgen así. En este caso fue el conocimiento con Pierino, que a los 5 minutos dejamos de hablar de calefacciones y radiadores y empezamos a hablar de la guerra de Bosnia y nos pasamos toda una tarde. Y ahí fue surgiendo las necesidades que había y pues hay que hacer algo. Pues nos vimos con algún amigo y así surgió. Y realmente la idea no era enviar lo que al final salió. Éramos un grupo de amigos. Soran, éramos media docena, vamos, que no éramos más. Y había cuatro familias, bueno, madres y niños. Los padres estaban en Bosnia peleando o lo que fuese. Y una de ellas era eh, la esposa sí, del director del hospital en hemos, Mostar, en guerra, hospital de guerra, vamos, porque realmente fuimos y lo único que quedaba era el sótano, o sea que, pero era el único sitio donde curaban y atendían a la gente. Y entonces la primera idea fue simplemente llevarle medicamentos. Como había relación cuando se podía, se conseguía en línea, entonces no había móviles. Tenía que ser por radio o por como fuese. Vamos, estamos hablando de hace un mogollón de tiempo, ¿no? Y cuando dices, Vicente, perdona, que yo voy preguntando, que me Sí, sí, gusta sí, sí, enterarme sí. de todo, Sí, llevar, ¿qué es que los llevasteis físicamente o llevar, dices que se envían? ¿No? ¿Hay alguien que va físicamente hasta allí? Tiene que ir sí, sí, nosotros. Vamos, bueno, físicamente nosotros, hasta el hospital. sí. O sea, Sí, porque vos fue un fuisteis compromiso, a zona que de guerra. adquirimos público. Sí, 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 ¿Y sí. cómo se logra pasar una zona de guerra así con medicamentos? Una aventura, ¿no? ¿Qué No, vais no, por tierra, en avión? medicamentos y morfina.
¿Y cómo fuisteis? Fuimos, no, es que la cosa fue creciendo, nos encontramos que íbamos a, Bueno, por principio, por principio. le pedíamos un listado de medicamentos. En principio no era Sí, más, íbamos a ir en una furgoneta, vamos, así, en una una furgo, cosa sí. prudente. Pero es que la cosa trascendió Se fue y liando. se fue liando sola, porque tampoco hicimos una convocatoria pública, eso sí, Bueno, porque, sola. bueno, Pedisteis para ayuda, ¿no? Y la gente respondió a tope. respondió, pero de una manera increíble, ¿Y qué vamos, es que llenasteis? ¿Un container o la de mi madre? ¿Qué? 9, 9 contenedores. 9 contenedores más la furgoneta. Pero es que, claro, es que aquello ya no eran medicamentos, era comida, eran faves, eran famadas. Bueno, eso, escucha, eso está considerado como un alimento, ¿eh? En caso de necesidad, como un Sí, 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 medicamento, ¿eh? sí, sí, Eso no, no, cura todo, sí, cura la sí, sí, pena, cura... sí, 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 una alternativa al burek, vamos, no la otra cosa, ¿no? Además, en zona de guerra puede ser de defensa, porque los gases esos se repelen, Sí, sí, ¿eh? sí. Lo que pasa es que Para repeler. a la zona de guerra solo llevamos medicamentos. Eso Ya, quedó en campos de refugiados. En claro. Croacia, en Croacia la guerra había acabado hacía muy poco, entonces el ambiente era muy tenso, ¿Y pero ya no cómo había llevasteis 9 contenedores y una con furgoneta para allá? medicamentos. ¿Cómo? Sí, sí. ¿En qué los llevasteis? ¿Cómo? ¿En trailers? En trailers, en camiones. Contratamos 9 Fletasteis camiones ahí, a una empresa que solo una quiso. ya, Porque ya, claro, 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 claro. y Puedes ir que los quiso camiones y que y no muy vuelva bien. ningún camión, claro. Claro. Pero es que el problema fue que nos vimos envueltos en una historia que duró 4 o 5 meses, la campaña. Duró porque iba a durar eso y no más, vamos, que no. Pero de repente llegamos a vernos con en torno a los 1.000 voluntarios que aparecieron sin pedirlo. Simplemente, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? O sea que dice que fui yo, no, fueron 1.000, Sí. 1.000, Bueno, vamos, Tati te quiere muchísimo y te pone ahí como el rey de la... Pero yo recuerdo, Vicente, si no me recuerdo mal, estaba donde el Jovellanos, ¿verdad? Donde el Parchís, por ahí ¿El estaba qué? la sede estaba Sí, donde el sí, bueno, Parchís. sí, sí, es que no quedó más remedio que... Bueno, en principio estaba en casas privadas y luego sí, hicimos cerca del Parchís, se alquiló un piso porque es que aquello ya no podía estar en casas privadas, ya estábamos jugando con documentos y vamos, y con vidas humanas, vamos, así ya como... Porque la cosa empezamos a tomarla en serio a medida que pasaba el tiempo, vamos. Hombre, el hecho de ir a una guerra es una aventurilla así un poco, pero habiendo adquirido el compromiso, eso se cumple. Y bueno, vamos, como experiencia he vivido muchas, pero como el día que estuvimos en aquel hospital, ninguna. Te tocó ir hasta allí, Sí, ¿no? Con sí, los sí, sí. camiones. Tú fuiste con los camiones para allá. No, fui con los camiones hasta allá, pero en Croacia solo entramos 4 o 5 personas. ¿Cómo eh, fue la entrada? Prensa, ¿Controles? eh, ¿Documentación aquí? ¿Metralletas? Como las películas, ¿no? ¿O qué? no, las metralletas en Croacia que estaba en paz también, y controles de carretera a cantidad, y teníamos que dar a las mafias. Ya, ya, Soborno. sí, 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 para que nos dejasen pasar carreteras con alambres con espino en Croacia, que no estaba en guerra ya. Pero vamos, ante una mafia, lo que pasa es que ya estaba estratégicamente dispuesto la mercancía para que hubiese 4 cosas atractivas en primera Sí, fila, y como iban con coches, siempre Mercedes, iban con sí. coches en el portamaletas, pues solo le cabía un poco. Y así podíamos pasar hasta la siguiente. Y luego, sí, el día en Bosnia solo estuvimos un día. O Si, sea, si 24 llegáis a ir horas. con la furgoneta, cuando llegáis al hospital no tenéis nada, macho. Os hubiese ido mermando la mafia, macho. No, bueno, no, ahí no había mafias. Allí sí que no había Ah, mafias. No había estaba gente, no organizado. veías ruinas y ruidos de bombas. Éramos unos inconscientes, vamos. La verdad que si te lo planteas, lo haces de otra manera, Cuando pero llegasteis allí todavía había conflicto. sí, 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 sí. No, y pepinazos se oían por todos sitios. Vamos. Y Mostar era una ciudad preciosa, vamos, Ya. patrimonio de la humanidad. Sí, sí, salió Y mucho en la estaba tele cómo quedó, ¿eh? destrozada, destrozada. El puente El quedaba en famoso pie. puente, sí. Sí, pero quedaba en pie todavía. Estaba protegido con sacos terreros, pero el día que estuvimos quedaba en pie. Pero la visita al hospital es Kikic, el marido de Mirela, que te acuerdas de Mirela, la madre de Mili. Espera, ¿cómo se llamaba la cría? Que era guapísima. Vamos, mantengo relación con Maya. Mantengo Maya, cierta relación con Maya, ellos.
Ahora yo voy De vez en cuando me recordando escriben, también. claro, son señores mayores. Ella ya tiene hijos mayores también y bueno, que les va muy bien, están en Estados Unidos, pero... No y quedaríais entonces, mucho, ¿no? Hicisteis la descarga y vuelta para casa. estuvimos unas cuantas horas del día. Fuimos Bueno, de sí, noche y claro. regresamos de noche, vamos, que no... Y a raíz de eso, ¿organizasteis más cosas? eh, Ayudar a traer gente, ¿no? Como hablas de sí, personas. sí, sí, eso sí que... Eso fue una movida que hicimos porque, bueno, los camiones, cada uno, una vez descargaron los campos que se les dijeron, se distribuyeron por Croacia, donde había campos de refugiados, iba un camión, Sí, que se llevaba comida, alimentos no perecederos y, bueno, y medicamentos también, pero vamos, ya eran más elementales, vamos. sí, sí, sí. Y cada uno siguió rutas a donde les destinasen, recogida de mercancía y cada uno siguió su curso. La gente de Gijón, porque iban representantes de prensa, eso sí, un poco dando fe, vamos, de lo que se hacía. Muy bien, sí, Y sacando claro. reportajes, y vamos, reportajes que luego valieron para otras cosas también, ¿eh? Reportajes de una ciudad en guerra, pues, aunque solo fuese un día, pues fotoperiodistas de ese... Esos estuvieron, pero en el hospital estuvimos 2 o 3, nada más, vamos. Y lo que sí recuerdo como momento, vamos, más dramático de mi vida. Es un momento, vamos, la tensión es continua, vamos, es una paliza, vamos, es algo, es un sufrimiento atroz, pero que lo llevas así, que no lo asimilas, ¿no? Pero el hospital había desaparecido prácticamente y estaban todos los heridos en el sótano, en los pasillos, en la sala de calderas. Y en la sala de calderas vi a un niño, porque todavía ves un soldado y dices, bueno, se metió en esta. Ya. Bueno, es una forma de decirlo así para quitarle Sí, sí. importancia, pero vamos, y soldados, cadáveres, pero ver a un niño que además estaba sonriendo, una sonrisa triste, la recuerdo perfectamente, triste. Y Caco, sí, ¿cómo estás? Dobro, bien. Y, y una enfermera o alguien le bajó la manta, le habían volado las 2 piernas, se las habían reinjertado, pero es que eso tuvo que ser como con cizalla. Se las habían reinjertado, pero mal. Ni las movía, ni tenía... Mira, en aquel momento me dio un ataque de llanto, tuve que salir del hospital, porque si me ven así, vamos, es que, vamos, histérico, pero histérico, ¿eh? Y a gritar, maldije todo lo maldecible, me cagué en todo lo cagable, vamos, y una vez... Vamos, es que además yo solo, en mitad de ruinas, como la película, ¿cómo se llama esta del Sí, pianista? Así, sí, pero sí, puestos sí, sí, en mitad de igual. la calle, así, una calle así, gritando. Luego me tranquilicé un poco y, porque claro, mi papel no era aquel, vamos, que no, ni yo me reconocía. Y volví otra vez y a la vuelta sí intenté, tomé datos del niño y sí intenté porque a ver si en España se le podía hacer algo. Y sí se podía. Un hospital en Barcelona se ofreció, pero se habían adelantado unos alemanes. Y Bueno, por lo que sé, al niño le pudieron reinjertar las piernas en condiciones. qué Y bueno. bueno, no sube más. Sí, Qué duro, macho. sí, pero Estamos bueno, en eso fue, cepillar. fue que simplemente me fui enterando a través del doctor Skikic, a su familia, que me iba diciendo, pues el niño le recogieron, lo llevaron para Alemania, lo operaron allí y está bien, bueno, llegará a caminar y todo esto, ¿no? Pero bueno, eso es la parte novelesca, si queréis, pero es que luego Bueno, hubo otra parte que esa sí me tocó hacerla con Pierino, porque Mm. España no tenía relaciones diplomáticas con Bosnia, con un país en guerra, pero tenía un encargado de negocios en Zagreb, en la capital de Croacia. En la embajada española en Croacia había pues una oficinuca que era con el encargado de negocios, que era como el embajador, que era un chaval joven, amable. Y entonces le hicimos un plan que, bueno, no voy a decir nombres porque lo asumo yo, pero porque un plan con la ayuda de un notario de Gijón, además, vamos, que también lo hizo maravillosamente. Nosotros preparábamos cartas de invitación, les pagamos billete de ida y vuelta a España, a personas concretas que estaban en ciudades en guerra, en Split, por ejemplo. Aquí solo llegó el marido
El padre de Merima y de Tarek, ¿cómo se llama? No me acuerdo, yo me acuerdo de Sí, Tarik sí. porque yo jugaba con No, él. luego me saldrá el nombre, pero bueno, es lo mismo, vamos, que no es el único que vino a Gijón. Vamos, de aquellos que le mandamos la carta, invitación, unos amigos o familiares o lo que, bueno, familiares no. Este señor sí tenía familiares porque tenía a su mujer y a sus 2 hijos aquí, vamos. Pero bueno, en general, una carta de invitación que firmaba yo ante el notario, que ya se cuidaba muy mucho de hacer una carta de invitación correcta, eximiéndome de mucha responsabilidad, porque legalmente es que me podía caer un palo, vamos, como... Estabais en el filo, ¿no? De la zona Sí, gris. sí, pero fue un escrito, vamos, conservo todos los expedientes de los veintitantos, salieron veintitantos así, ¿no? Entonces ellos tenían su billete, marchaban con una carta de invitación a España, pero se bajaban en alguna escala intermedia y desaparecían. Y salvo uno que llegó aquí, los demás desaparecieron y siguieron a donde fuese. Vamos, que no supimos más de ellos. Sí, pero Teóricamente, esa carta por lo menos les permitía salir, ¿no? sí, les permitía salir. Vaya Sí, sí, historias, Tati. Vaya Sí, historias. Tú llegaste a conocer a algunas personas que vinieron, ¿verdad? Me decías que habías estado en Perlora jugando con sí, sí, ellos. sí, sí, pero sí. bueno, sobre todo pues me quedo porque yo, Pierino es alguien muy importante en mi familia. Pasé estas navidades con él y sus hijos en mi casa, ahí en Gijón. Tengo una relación muy estrecha con él, de hecho tengo prometido ir, que lo sabe Vicente, a Meju Georgia y a Croacia. Soran, pues lo vi también que hacía muchos años, Vicente, que no lo veía, y lo vi estas navidades, nos dimos una panzada de llorar, que no veas. Porque para mí, Soran, pues fue como el hermano mayor que yo no tenía. Yo estaba sola en mi casa y bueno, pues ese chico apareció en mi casa, estuvo compartiendo con mi madre y conmigo su vida, ¿vale? Y se fue de casco azul con Pierino, se fueron los dos de Sí, sí. intérpretes, si no recuerdo mal. Y mi madre y yo viendo las noticias, a ver si los veíamos, a ver cómo estaba. Mi madre se comunicaba con Vicente para saber si sabía algo de ellos. Aquello fue, la verdad que esa época también me acuerdo cuando estaban ellos en la guerra, pues preocupados, porque claro, son gente a la que ya quieres como, es como de tu familia y a día de hoy siguen, ¿vale? Siguen en mi vida y en la de mi madre sobre todo. Y bueno, cambiando un poco el tema de Bosnia, que, para nosotros nos cambió un poco la vida, la verdad, Vicente, a ti sobre todo, a mí, siendo una chiquilla, pues bueno, pues también. Es, tengo que decir que yo con los hijos de Vicente iba a Inglaterra, nos íbamos en verano. Entonces yo me acuerdo que Arán y yo hablábamos, nos contábamos, ¿te acuerdas aquel día que íbamos a Perlora y jugábamos y no sé qué? No sé qué? O sea, que tenemos, Les ahí quedó, les teníamos quedó, les quedó. muchas cosas que hablar y la verdad que era maravilloso porque nos enseñó mucho como niños esto, a empatizar, ¿sabes? Y bueno, pues Vicente sigue, ¿vale? Sigue, porque no para aunque siga con su profesión, que él, pues, no para, ¿vale? Porque estuvo con la lucha del Solarón famoso de Gijón. Estoy. eh, y bueno, pues cuéntame, pues, qué pasó en Borneo, qué pasó en África, en Kenia, en Somalia, porque yo me acuerdo de un chico somalí, que no me acuerdo, porque yo mi memoria, Vicente, perdóname, pero me acuerdo de un chico de Somalia que tú me presentaste una vez, que era maravilloso, y no sé, o sea, tengo así como recuerda un poco, ese, es que perdona porque yo tengo ahí lagunas, entonces, pero recuerdo que me llamó mucho la atención porque era un chico maravilloso. Bueno, o será un chico maravilloso. Eh, ¿Te acuerdas de quién te sí, hablo? sí, 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 sí. Lo que pasa es que no era somalí, era etíope. Tarek, Eso es, Etiopía, tarequeño, ¿ves? tarequeño. Que no, es más español. No, es más español, no. Habla español perfecto. Sí, Hombre, está casado separado, pero bueno, con una etíope, tienen un crío. Ella vive en Madrid y se ven de vez en cuando. Eso es separación, está muy introducido. Es árbitro de fútbol y viaja siempre que puede allá.
se hizo una especie de agencia de viajes a Etiopía, que todavía no he ido a Etiopía, pero bueno, ya me tiene el viaje preparado. Pero todo esto que nos cuenta Tati, ¿qué son? ¿Otras acciones de la asociación o la asociación No, la murió asociación fue eso y se acabó. fue No, para la guerra de tampoco. Yugoslavia, ¿no? No, sí, sí, fue Eh, para eso, porque para acceder a ayudas, por ejemplo, aunque tenga que ver con lo de antes, ahora son todo papeleos, ahora es todo complicadísimo, pero de aquella yo recuerdo que el contratar los 9 camiones nos costaban 3,5 millones de pesetas. De aquella, es que no es traducible a euros, porque es otra cosa, era un disparate. sí, Y sí, entonces sí, un un día disparate. lo comenté. Oye, que tenemos este problema porque no lo tenemos, claro, vamos. Antes millones con el que estaba de director de la obra social y cultural de la Caja de Ahorros. Y Va, dice, no como te si te preocupes, dicen ahora 30.000 euros, una cosa así loca. o más, es que aquello era una Sí. cifra que no se exorbitaba. Pero lo que más me sorprende es lo que ocurrió, cómo se resolvió y cómo ahora no se resolvería. Ahora Vamos. no se puede. Le Así. comenté un día, oye, que tenemos este problema, necesitamos. Cuando lo necesites, tú llámame y me dices exactamente la cantidad que yo lo arreglo. Y efectivamente teníamos que pagar un día. Esa misma mañana, a las 10 de la mañana le llamé al despacho, que lo tienen en Oviedo, y en 2 horas tenéis el dinero ingresado. Y en 2 horas tuvimos el dinero sin firmar ningún papel ni nada. Claro, eso dicho así queda que asusta, van a por él a la cárcel, no sé qué. No, no, Sí, no. Luego se regularizó. sí, sí, Pero claro, era eran unas una relaciones de ayuda, ¿no? confianza que se han perdido. Ahora no existen. Ahora es una desconfianza de todo. Pero entonces, absolutamente, vamos, fue todo con un cristal. Las cosas funcionaban así, pero constaban, se firmaban cuando antes o después, pero todo quedaba perfectamente regularizado porque nos interesaba que fuese así, pero que en ningún momento se cometió, vamos, nadie dio dinero oculto, ni surgió nada, no, pero que una caja de ahorros, antes de Sí, pero firmar, que era mucho más fácil hacer la tramitación, vamos a sí, decir. porque había Luego relaciones de confianza, luego la tramitación estaba legalmente formalizada, registrada sí, y todo, pero pero que era más fácil, ¿no? era muy inmediata. Vamos, ahora no Mm. conseguir una cosa de estas, vamos al proyecto de lo de Perú, llevamos 3 años, y es más fácil, la guerra que... Cuéntanos el proyecto de Perú, claro, vamos aquí pegando saltos Escucha, tengo el pasaporte ya con 20 sellos, ya hemos estado en África, en Europa, No, ahora vamos a Perú. sí, Macho, te no, moviste más, Vicente, es que hay dos cosas. Una, que nos gusta mucho viajar, como a de otros les ayudar, gusta. ¿no? No viajar, son cosas distintas. Una cosa es viajar y conocer. Viajar ciudades y países y otras culturas y viajar a Covadonga y a mí, vamos. Y otra son los viajes que vienen forzados por la... Bueno, forzados no, los busco Bueno, sí. por la profesión, porque un aspecto de la profesión que me gusta mucho tocar es la arquitectura de cooperación, proyectos de cooperación al desarrollo, que eso suele estar llevado por ONGs en general. Sí. Y ahí sí incluso hicimos una pequeña ONG para desarrollar proyectos en Guatemala, en Malí y en Senegal. Bueno, yo entré después, la ONG la habían hecho otros, vamos, éramos 40 miembros nada más, y se hicieron cosas. Lo que pasa es que, bueno, aquello económicamente no resistió. A medida que se complicaban las cosas, eh, no resistía, vamos, que no... Y sí se pagaron, las cosas que quedaron a medias se hicieron cargo Médicos y Fronteras, otras ONGs, pero Sí, bueno, cogieron el y relevo. entonces ahí pues eso fue lo que justificó el viaje a Senegal, porque allí sí hicimos cosas, actividades que en concreto, por ejemplo, allí en Senegal fue una escuela en un pueblo de Anderlecht que se llama, en la zona de Ties, y una escuelita, esa sí se acabó. Se acabó y se equipó además y se puso en marcha. Y luego, pues aprovechando que había artistas plásticos, estas ya son cosas mías, ¿no? Pues entonces montamos una exposición, artistas africanos en Dakar, pero aprovechando el mismo viaje, dentro de todo, artistas africanos contra la emigración ilegal, porque por las muertes y por lo menos Mm. concienciar. Y entonces ellos mismos, era una idea que tenían ellos, pero no sabían cómo realizarla. Y
no sé, echándole jeta, llamando gente, salió el local, salió el patrocinio y, y salió la exposición. Y Madre mía. bueno, Tati, Tati, entiendo que os llevéis bien, que seáis como familia, porque vaya embrollones que sois, macho. Le pregunto por Perú y acabo en una exposición en Senegal, macho. sí, no, Perú, vamos, que no, otra que estoy metido ahora que también de casualidad, porque todo también viene de una exposición, precisamente esto, porque descubrí haciendo zapping o yo qué sé, descubrí de casualidad a un chaval quechua, peruano, escultor, escultor y cineasta. Chaval joven, ¿eh? Vamos, tiene ahora 30 años, y de esto hace ya 8 por lo menos, o algo así. Y entonces al principio me desconcertó las cosas. Me gusta mucho el arte, vamos, que no me desconcertó, no entendía nada y seguía viendo cosas, pero tenía algo que me llamaba la atención y al final, directo, vamos, contra él. Y le escribí, me contestó, eh, le empecé a hacer preguntas porque no entendía nada, nada del arte y aparte no era mi estilo, vamos, que no, pero poco a poco empezó a entrar y le hacía muchas preguntas, que era quechua, quechua, muy, vamos, de los de la trenza y viviendo en una comunidad en Taray, que es la comunidad esta en la que estamos trabajando. Y entonces me dijo, mira, tienes que venir, vamos, tienes que venir aquí porque yo ya llegué y directamente lo ves y me invitaron al Inti Raymi, que eso es una celebración que hacen en general, vamos, por lo menos los países, los pueblos andinos. Quizá todos los indígenas del continente, pero los pueblos andinos en especial, cuando el solsticio de verano, el 20, y aquí en Taray dura una semana de fiesta. Fiesta, rituales, danza, música por todos sitios, convivencia. Y aquí invitan a delegaciones de muchos países. Este año, hoy estoy hablando con el líder de la comunidad y invitan bueno, hablan de naciones, una nación canadiense. El año pasado fueron indígenas de Nuevo México, Hopis, y este año son canadienses y de Alaska, que participan también y cada uno con sus rituales, sus bailes y sus comidas, sus bebidas y las costumbres, pero intercambio y dura una semana. Claro, yo ahí estoy soy feliz, pero claro, realmente esto fue la excusa que me llevó para allá, pero yo quería justificar el viaje, ¿no? Y entonces, a través de este chaval escultor, pues me fue poniendo en contacto con amigos, y entonces amigos, otras comunidades, otros países, iban surgiendo proyectos y tengo que hacer ahora, pues me salió en un Inti Raymi, porque voy todos los años, claro. Conocí a una pareja que llevaba una escuelita pequeña Aymara, son Aymara de Bolivia, y tengo que hacer la escuela, y encantado, de barro además, ¿eh? Y encantado. Encantado y este año iré a Bolivia que no hasta ahora no había ido, pero sí en Ecuador y siempre son excusas de una casa de comunidad. Pues Escucha, entonces Vicente, una cosa, tú que eres arquitecto, que construyes cosas, un objeto que se llama sofá, ¿lo conoces? Ese no lo usas tú, ¿no? Madre mía, no para. Qué locura, macho, qué locura no, no, de señor voy que... a hacer 75 años, da tiempo para todo. Mira, te voy a decir una cosa que me ha encantado y que quiero resaltar. Tú ves unas esculturas de alguien que no conoces, de una cultura muy distinta, que no entiendes y lo que normalmente hace la gente es rechazar algo que no entiende, ¿no sabes? Pero tú no, tú ves algo que no entiendes y dices, Sí, esto, ¿qué significará? ¿Qué tratará de transmitir? Dentro de su cultura, ¿qué será? ¿No? Entiendo yo. Y eso sí, me encanta que la gente cuando algo no lo entiende tenga curiosidad por ello, porque creo que sí, es lo pero más maravilloso igual del muy mundo, ¿no? cosas. Cuando Con piensas esto, todo, hay algo. claro, con Pero todo. eso Hay la algo gente. ahí y cuando fuiste allí en el entorno, en el contexto, supongo que le sacarías ya un poco No, más claro, claro, estoy aprendiendo un montón. Pero el problema es que le dije, pues mira, voy a escribir una monografía sobre ti. Y no soy capaz. Cuanto más me todavía no meto, te menos sale, capaz soy. menos te Porque más sale. se me escapa. Más cosas soy consciente que se me escapan. Y por mucho que me expliquen, cada vez encuentro el final más lejos. Con lo cual, Claro.
No, tengo como 2.000 fotos de obras de él, ¿eh? 2.000 o Porque más. la cultura es muy distinta, porque estamos hablando de una cultura que arraigada en los Andes, precolombina, evidentemente, Sí, sí, y con sí. una visión del mundo, pues no la occidental que tenemos nosotros, claramente. No, 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 vamos, evidentemente no. Que contrasta y eso enriquece mucho. Claro, claro, Porque claro. hay respeto mutuo total. Para eso Respeto está. No, mutuo total. Es el, Y más, eso abre muchas puertas. Esos intercambios son maravillosos porque la gente, claro, luego hay muchas personas que confunden el orgullo patrio de lo tuyo con que lo tuyo sea lo mejor, ¿no sabes? No, a ver, más asturianos que somos nosotros con nuestras cosas, que nos encanta la fabada que hablábamos, la sidra, nuestra forma de compartir comida que hablamos aquí alguna vez de las espichas, ¿no? Explicando un poco lo que son. Bueno, todo lo que es eso, pero tienes que decir, pero esto no es lo mejor del mundo, es lo mejor para mí porque yo lo he mamado, pero quiero conocer lo mejor de los demás también. Y eso es más enriquecedor que nada. Estamos hablando de una guerra, empezamos por ahí, que es justo lo contrario. Es el enfrentamiento de distintas culturas y distintas formas de ver el mundo. Y lo que queremos es que se unan, que se compartan y que convivan como seres humanos que somos, cada uno con sus inquietudes y sus culturas. Y me parece maravilloso cómo lo cuentas. Claro, Vicente, es que todo tiene una lógica en ti. O sea, te gusta compartir, convivir y ya lo siguiente es ayudar. O sea, es que sale Bueno, solo. pero eso es estar un poco alerta. Vamos, no, no, tampoco supone nada especial. Pero eso en escultura, porque me interesa. Yo hice escultura y cuando estudiaba, vamos, que no me interesa especialmente, vamos, que no, tampoco es. Pero es más fácil con la música. Vamos, amigos que saben mucho más que yo de Sí, música, claro, que quizá oyen algo que se les escapa un poco, no es el estilo de ellos o algo así, pero tiene claro. algo, que se Sí, saben ver, que tiene algo, es acorde o lo que sea, ¿no? claro, la Y, música tiene una homogeneidad porque para ser música tienes que tener una cadencia, ¿no sabes? Si no es ruido. Entonces todo lo que sea música ya va a tener una armonía, ¿no? Una armonía que puede gustarte más o menos, pero claro, la escultura puede ser cualquier cosa. Sí, sí, claro. No. Digo la música porque es más amplio, eso gusta a Sí, todo sí, el mundo. sí, Vamos, que claro. no. Y, y hay una música que quizá no te gusta al principio. A mí no me gustaba, por ejemplo, el rap, el hip hop cuando salió. Soy mayor, ¿no? Es bastante Sí, mayor, ya me salió ya muy te tarde. pillo mayor. Pero sin embargo, lo fui escuchando, lo fui descubriendo y me di cuenta que es un grito de protesta como fue el jazz en su momento. Sí, Y sí, hay sí. gente de rap, de hip hop de muchísima calidad. Sí, sí. Y conozco gente que se dedica al rap. Y, bueno, también hay un Hacen, indio amigo nuestro que canta rap. Bueno, ya la cosa ya se enriquece, ¿no? Por otros claro, hacen lados. letras muy elaboradas, los raperos. Sí, 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 sí. Algunas son impresionantes, ¿eh? Vamos, que no se puede Mucho despreciar texto, nada. muchísimo Todo texto. tiene, todo tiene mucho de aprovechable. Oye, No, creo que tengo a Tati ahí con ganas de preguntar, ¿eh? Que está ahí, o tienes no, ganas de ir al baño o de preguntar. A ver, que te veo ahí. hablando del tema de Perú, sé que Vicente tiene ahora un proyecto maravilloso, sí, además con mi cole, con donde yo estuve en las Ursulinas, que ahora es Montedeva, Montedeva y se llama. quiero que me Montedeva, cuentes sí. algo. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, bueno, Cuéntanos es de... que la comunidad esta de Taray, el pueblito este pequeño, queda por la zona, en el Valle Sagrado, que se llama, de los Incas, que queda, la capital es Cusco, Cusco queda a 3 cuartos de hora. Y en la zona de Machu Picchu en el mapa queda al lado, pero lo que pasa es que la comunicación ya no están al lado, se En complica línea mucho, ¿no? recta no se puede ir, ¿eh? Hombre, se puede ir, pero Sí. pegando 3, 4 mil, 5.000, vamos así. Y los 4.000 son duros ya, ¿eh? Vamos, los 3.000 todavía. Esos de momento los dejamos para Calleja, ¿eh? Sí, sí. No, los 3.000 mascando coca los aguantas. Mi Los cuatro madre. mil ya tienes que poner oxígeno. Yo por lo menos. No, pero bueno, si hay que ir, se va. No, no. Por eso digo que me gustaría tener la mitad de los años para esas cosas, pero bueno, me tocó ahora y lo aprovecho. Proyecto con los de Montedeva. A ver, cuéntanos que te corté Bueno, un sí, el poco. proyecto este es que una de las cosas que me llamó la atención también tiene que ver con el trabajo. Todos los trabajos los hacen en cooperación. O sea que ahí hay la división, hay unos que construyen mejor en adobe y otros que cubren mejor con paja. Pero hay otros que se les da mejor el cardado de la lana, o vamos, de llama, de alpaca, de lo que sea, ¿no? Pero todos comparten todo.
y voy a casa de fulanita porque hoy tiene gente a comer y yo creo que no va a poder y se van desde su casa sin que nadie les llame con la comida para cocinar con ellos y a lo mejor hasta se queda, vamos, que no, o vuelve a su casa. Y el sistema de trabajo en construcción es cooperativo. Lo que aquí en Asturias puede ser la sextaferia, el Sí. trabajo cooperativo, fines de semana para trabajos públicos, ahí es para trabajos privados, Pero para ahí es todo. generalizado, el Sí, sentimiento de, a todos los de efectos. comunidad, ¿no? Tienen el Sí, sentimiento de comunidad. y sí, sí, se llama Minga, lo llaman Minga, Minga o Minca, depende en qué sitio. Pero bueno, el Mejor, caso es mejor que Minca aquí, ¿eh? sí, 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 pero aquí No se sí. lo digas, no se lo digas, a ver si se ofenden, que decimos No, yo Minga se aquí lo he otra dicho, ya cosa. se lo he dicho, ya lo Ya, saben. No, el les- caso es que me llamaba mucho la atención de que todos los trabajos de preparación, porque yo estoy, hablo con mucha gente, menudo soy, pero también me gusta mucho observar. Vamos, me siento un rato y respetan. Si estoy solo, saben distinguir cuando estoy solo porque quiero y me respetan. Y si no, siempre tengo alguien que me va a saludar y papito o hermanito o Vicente, vamos, son los tres nombres, ¿no? Y gente que no conozco, de estas señoras que están retorcidas, que abultan un metro nada más, que no sabes, que Mm, tienen las manos, que no sabes ni qué son, cariñosísimas, vamos, además es que son un encanto las y abuelitas, están ¿eh? que les vaya a ver a alguien de tan lejos y que les valore, vamos, es que es una cosa que agradecen. Pero me fijé que en todos los trabajos colaboraban niños, pero niños de 10 años y, bueno, mayores, ¿no? Y me llamaron la atención, sobre todo dos. Y, vamos, fuera de serie, hacían todo, pero con los adultos. Y cuando se ponían a tocar, esos dos aparecían a tocar cualquier instrumento, porque tocan todos. Entonces tendrían el mayor 14, que ahora tiene 17, y el pequeño, bueno, como tres menos o algo así, pero tocaban todo, bailaban con nosotros, se vestían con el traje que tenían que hacer. Había otra cosa que se llama la danza de las tijeras, que se bailan a cucho. No tiene que ver con aquello, que es dificilísima. Yo lo intenté y a los 5 minutos decidí que no, que mi camino no era ese. Pero que lo bailan, y lo bailan hasta el final, y pueden, y lo memorizan a la primera. Y te pones a hablar con ellos y hablan de todo. Hacen cine, y con 14 años hacen películas. Bueno, yo estaba alucinado con los críos, y entonces comenté con el un poco el líder natural, vamos, el que fundó la escuela esta de curso y causa, y que es el padre del escultor. Ya es un paisano que tiene cerca de mi edad, vamos, más o menos, pero que es el líder indiscutible, aunque nadie le eligió ni nada, pero que eso sí es reconocido, pero él participa también en todo, ¿eh? Vamos, una cucaña la hinca él con los niños y todo lo hacen en conjunto. Y le comenté la posibilidad de llegar a un... Porque yo sabía que hay colegios que hacen con Erasmus y demás encuentros bueno, gestionar un intercambio de críos. Y llevamos 3 años con ello, pero 3 años con unas experiencias muy desagradables de todo tipo, pero sobre todo que cumplir los requisitos que te piden ahora. Añoro aquella conversación telefónica, me mandas 3,5 millones, ahora te van para allá. Sí, ahora una de las, Papeleos sin fin, ¿no? una de las ayudas europeas que parecía que nos habían concedido, llegó el día y nos lo habían denegado, pero con los billetes pagados, sacados para los niños. El pancho de decirle a los niños de allá Mm, que no pueden venir. Eso fue el año pasado, que no pueden venir. qué disgusto, macho. Horrible, vamos, para mí fue horrible, vamos, que no... Y escribí una carta que aquello era una epístola a Román, al líder, para decirlo de alguna manera. Si sabe que le llamo líder, me escorra boinazos, pero Ya. Pues ten bueno, cuidado que este podcast se escucha a nivel mundial, ¿eh? A ver si a sí, partir de ahora, igual la por si próxima que acaso, vayas. no, hoy no, que hablé con él 2 horas antes, ¿eh? No le dije nada por si acaso, no, Mejor. porque sí. Y le escribí una carta explicando exactamente todo para que no quedase la menor duda. Pero mi sufrimiento eran los críos, porque es que ya les conocía, ya me Claro, la preguntaban, ilusión y de ya estos tienen niños. ya picos, excursiones preparadas, el surf. Vamos, es que ya lo tienen todo.
lo tenían todo y Pero insistes, ¿no? Eso los vas a traer seguro. sí, sí, ahora ya viene seguro. Viene Seguro. seguro. Lo que está Viva. por ver, y vienen, todavía tengo aquí porque posiblemente tengamos que cambiar las fechas. Vamos, un papelito que tengo aquí, porque también funciono mucho con videoconferencias, teléfono, pero todo por el ordenador, ¿no? Que quizás tengamos que desplazarlas 15 días por interés, porque a mí me interesa Bueno, que venga un tutor que es el profesor de música y que entonces aquí esos niños puedan bailar, para el público en general. Vendrán en septiembre a caballo, septiembre-octubre. Y la idea es que a continuación vayan los críos y crías, porque hay más crías, ¿eh? Que es otra cosa que me sorprende positivamente, porque es que antes en estas cosas no se apuntaban. Y hay más niñas en los dos colegios. Que, qué que- guay. que- sí, Y se van a ir niñas de aquí de sí, sí, niños de sí, sí, sí. Gijón a Del Perú Montedeva, y se van a Perú, y los de Perú vienen aquí como clases de vienen aquí y están intercambio. conviviendo en casas con familias. Sí, Que, eso lo hice yo con ingleses sí, cuando tenía como 16 Tati, años en el instituto, que era algo bastante típico. No sé si ahora se sigue haciendo así, pero nosotros sí, sí, hacíamos un sí. intercambio. Iba yo a su casa, estaba con ellos y con él, y luego él se vino a la mía y estuvo aquí otra semana, Eso organizado con el también. instituto. Y la verdad que estuvo muy bien. Para mí fue una experiencia de aprendizaje, conocer otra cultura. Ya apreciaba la cocina de mi madre, luego más todavía, porque en Inglaterra Es normal. el chaval, no veas cómo comía filetes con patatas, pues se le abrían los ojos cuando vio aquello, que dices, su madre mía, ya Sí, entiendo por qué te gusta tanto. la comida inglesa no es la más. Sí, no, Ya. Pero, Así que son experiencias muy bonitas y que la gente se apunte a ello. Yo me es que apuntaba, yo me iba a Perú ahora mismo, Tati, nos vamos a Perú, ¿eh? Nos apuntamos, ¿eh? es un choque cultural enorme de Perú aquí. Bueno, sí, sí, pero ya empiezan a estar preparados, ¿no? Qué hombre, guay. sí. La ventaja de estos 3 años es que ya desde diapositivas, alguna videoconferencia, esto facilita también entre Claro. críos, pronto celebraremos una, que será la primera para este encuentro, ¿eh? Vamos, que no. eh, eh, Les cuento a los padres sobre todo, porque por ejemplo me preocupo por cosas, la ventaja que estoy ahí, porque estoy haciendo cosas en ese pueblo como arquitecto, vamos, que no, pero la ventaja de estar ahí, de haberlo descubierto, que casi disfruto más con esto, porque lo otro sabe más que yo, porque construir con barro, primer método como de zócalo de Sí, piedra, mampostería, luego sigue con barro y acaba con una cubierta de paja. pero es muy aislante el material, ¿no? Funciona de miedo. Vamos, yo Uf, vivo allí en casa de la familia de uno de estos niños que decía antes, y es así. las propiedades aislantes y de Es, es, conservar de calor, de frío, creo que perfecto. sí, que no es que se haga porque sea barato el único que tiene, no, es que realmente encima es Es que mejor, además es barato. O pero sea, que encima es es mejor, que es ¿no? gratis. Es Pero es mejor que que los... el aislamiento térmico ahí entras en una casa de ladrillo. Vamos, cuando voy es invierno, pero invierno que de noche, la noche en vela, esperando que aparezca el sol del 21 de diciembre, del 20 al Sí. 21, esa noche estamos a 2 bajo cero. Vamos, es que no hay manta que te tape. Vamos, ni poncho, ni nada. No, no, es Y que se está mil pequeña. veces mejor en una casa de barro que en una de ladrillo. Sí, 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 sí. En la casa de barro la temperatura es uniforme. Uniforme. Y tampoco tienes demasiado calor, porque es que, aunque sea invierno, el sol cae muy vertical. Y Sí. calca, a mediodía calca. Y entonces yo voy cargado de ropa que tengo que ir quitando por capas y luego tengo que irme poniendo poco a poco. ¿Dónde dejé el jersey? Porque vamos, Y es que hacete ropa de barro, Vicente, ¿eh? perdón, ¿eh? Ropa de barro, que es lo mejor que va. Ropa de barro, sí. Pues ahí, Sí, también. ropa de barro y ya está. Qué guay, Y ¿eh? Oye, de tu época en Japón, sé que ¿Eh? todavía es la espinita clavada de que espera, quieres espera, que volver. ahora nos vamos Ah, para Japón. Espera, otro sello, sí, madre mía. sí. No, bueno, Japón no, Japón ya fue más en serio porque ahí viví tiempo, Mm. eh, tiempo largo, pero es que eso sí que fue caprichín del nene, vamos, porque es que sí, porque desde que era niño me atraía, pero no sé, y ¿Cuánto tengo, tiempo estuviste en Japón? estuve bastantes veces, pero no más de 3 meses. De 3 meses. Sí, O sea, pequeñas temporadas largas, vamos a decir. sí, pero estuve trabajando varias veces, estuve dando charlas, estuve dando clases, que te lo dijo Tati,
Kioto. posgrado en la Universidad de Kioto. En Me Kioto. moví por todo Japón, vamos, así que también comenzó con amigos, me gustaba mucho, me atraía, pero me atraía el sumo y me atraía todo, hasta la música, no sé por qué, cosas de críos. También me gustaba jugar a las chapas con ciclistas pegados, chapas de, vamos, Sí, yo me también jugué, atraía. también jugué, Vicente, tranquilo, a mi Sí, generación sí, ya ahora no. ya no juegan a eso, ahora es todo con la maquinita, vamos, que no, pero Tallábamos el cristal, ¿eh? Un niño tallando cristal para que encajase dentro de la chapa. Ahora ves a un niño con un cristal sí, y se para la ciudad. ¡Quietos! Que tiene un niño un cristal en la mano. sí, 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 Y sí, nosotros ahí con el cristal, me acuerdo en una esquinita en la farola que hacía así, medio como palanqueta y le vas dando mordisquitos al cristal hasta que lo como los dejabas. niños de Taray con 10 y 12 años partiendo leña con un hacha Sí, con y una nadie hacha. les mira y no Nada, pasa nada, claro. con confianza, pero bueno, yo les miraría a los míos, claro, pero bueno, lo de Japón es Lo que de Japón, también por son suertes porque cuando fui a estudiar a Madrid, pues conocí con naturalidad japoneses como conocí gente de muchos sitios, vamos, que no en una universidad los conoces y me Sí. facilitaron mucho las cosas y empecé a estudiar japonés con ellos. Y yo les enseñaba español, ellos a mí japonés, que lo olvidé todo, por cierto, pero bueno. Una Eh, prima mía estuvo viviendo 9 años en Japón y tiene una academia de japonés en Gijón, así que si quieres, Así, puedes recuperar. Maki, No, Maki es la madre de uno de mis alumnos, de sí, sí, Tatsumi sí, y de Aori. Ella también da clases de inglés, pero yo te hablo de sí, mi prima. Te puedo hablar de las dos porque ya ves, conozco las dos. Tengo sí, sí, conexión con Japón directa. sí, vamos, yo también tengo mucha amistad con Maki y con Sí, Martín. Maki y Martín son seres encantadores. ¿Sabes quién es Martín? Tati, el padre No, de Tatsumi con los que nos fuimos Ah, y está hablando de su mujer. sí, sí, Que cuando bajamos al campeonato ahora en febrero, Maki estaba en Japón. Estaba en viaje en Japón, justo. sí, 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 había ido. Así que mira, Tati, Muy bien cómo nos chileno. conocemos todos. Y ¿eh? aterrizaron aquí en Gijón y muy bien, pero los críos, vamos, viven para el surf, ¿eh? Sí, sí, Bueno, sí, sí, está los críos, ya no tanto, pero bueno, así que fue alumno tuyo. No, Pues les doy clase una vez al mes. Les doy ah, clase pues, una vez al mes. sí, ya se lo Esto es comentaré. un pañuelo, ¿ves? Como no, al final, Sí, 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 Vicente, sí. teníamos No, 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 conexión no, directa, ¿eh? siendo de Gijón, sí, no, y a partir de ahora más, porque luego por privado ya vamos a... Hay, hay una teoría por ahí del mundo que dice que a más de 5 pasos, no necesitas más de 5 pasos para contactar con otro ser humano, que conozco a este, que el otro conozca al este, como mucho, al que más lejos esté, mira, esos de Perú nada, porque ya te conozco tú, ya los conoces, mira, en un paso ya llegamos. Con Sí, 5 pasos llegas a cualquier ser humano del mundo, ¿eh? sí, O sí, sea, que así sí, sí. estamos de conectados. Nosotros en Gijón, pues ya está, con un paso ya estamos. Sí, Nos sí. conocemos aquí todos. Pasando por Andalucía, ¿eh? Sí, pues tuve una prima que estuvo 9 años viviendo ahí en Tokio. En Tokio. Le pilló Pues yo, Bueno, pues el yo tengo una terremoto y el hermana tsunami, que le vive en pilló aquí. Andalucía desde hace no sé cuántos. Le pilló el tsunami y el terremoto, le pilló aquí. Justo estaba de vacaciones y luego, Ah, claro, sí, 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 sí. tardó en ir unos meses hasta que se Ya, arregló ya, la cosa ya, un ya, poco. Tuvo ya. la suerte que le pilló aquí. Bueno, Tati, vaya lío. O sea, tengo el pasaporte con 20.000 sellos, la cabeza hecha un bombo diciendo, este señor tiene 75 años o ha puesto una, 74. o ha puesto una careta ahí y tiene realmente 34, porque vaya energía, vaya vitalidad. Yo no quiero acabar el programa sin hacer un pequeño resumen de con lo que me quedo, que es que el que quiera ayudar solo tiene que tener voluntad, porque de cualquier forma se puede ayudar. Vicente, ya ves, allá donde va a trabajar, de repente tiene un ojo, como me decía él, estoy atento, y está atento, y la oportunidad surge para todo, y a lo que le prestas atención al final te, No, te- te da te da la también es vida. curiosidad por conocer, Claro, claro, pero es vamos, que bonito. y que ¿A a qué lo mejor no estamos en puedes esta? elegir lo perfecto, pero conoces lo que te surge Ahora, y siempre el otro siempre me aporta más de lo que yo doy. Siempre siento que quedo en deuda con la persona que en teoría estoy ayudando. con Que todo no lo le que estoy te... ayudando, estamos compartiendo, vamos, que Claro. no...
Así es, así es. Y qué frases tan bonitas, Tati. ¿Qué mejor hay en la vida que aprender? O sea, es uno de los fundamentos del ser humano, yo creo, la curiosidad, tener curiosidad. Y Vicente nos está demostrando que eso no se acaba nunca. O sea, la curiosidad y las ganas de conocer son infinitas. Mientras tengas un hálito de vida, como quien dice, ostras, conocer y disfrutar del aprendizaje. Todos somos Sí, novatos en esta vida. Hay gente que se cree muy lista, que lo sabe todo, que al final el que se lo sabe todo es el más tonto que hay porque dejó de aprender, ya se lo sabe todo. O sea que no hay más. Y creo que necesitamos más curiosidad, más personas que queramos conocer al prójimo en vez de rechazarlo. Estamos en un ambiente en este mundo que nos tratan las fuerzas tenebrosas y ocultas de las altas esferas en que nos llevemos mal entre nosotros y no podemos dejar que eso cuaje, ¿vale? Porque gente con maldad los hay de todos los colores, de todas las banderas, de todos los países, pero son minoría, tenemos que recalcarlo, son minoría la gente con maldad y somos gran mayoría la gente que nos queremos, que nos acercamos con curiosidad a alguien de los que no sabemos nada para que nos dé a conocer su cultura y su forma de vida. Somos mayoría, por favor, vamos a crear una conciencia de que la gente, este podcast va de eso, o sea, solo hemos traído gente que hace cosas buenas y positivas por los demás de una forma o de otra. estás comentando Y una cosa, pero estás hablando de vosotros dos. Es que no, no, vosotros no, dos no, estáis no, no. haciendo eso. Sí, 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 Bueno, sí, sí, nosotros sí, estamos haciendo sí. también eso, está claro. Tati siente lo que me pasa a mí, pero es que vosotros estáis haciendo ni más ni menos eso. Vamos, que no Y, y estáis abriendo puertas y ventanas y sí, gente, porque bueno, porque tú y yo vivimos cerca, la madre de Tati también, un poco más lejos, sí. pero porque Caldones queda a las afueras, en un sitio mucho más bonito, seguro, pero bueno, pero en cualquier Es caso, así. estáis abriendo puertas, mucha gente que se conozca. Bueno, a Tati porque tengo el privilegio de conocerla desde que nació casi, vamos, que no, que es un privilegio, ¿eh? Vamos, eso, no, no solo a ella, ¿eh? Que ahí también está la madre que menudo también, y vamos, hay mucha familia por ahí, vamos, que no, y hoy te he conocido a ti, vamos, que hay que ser imbécil, vivir No, en bueno, Gijón no cada sé cosa en cuántos su años y momento. Igual coincidimos en más sitios y no nos damos cuenta. a Porque partir claro, de ahora ya verás cómo sí. ¿No? cuidado que ya visteis, Vicente dice que vive en Gijón, creo que pasó 3 días, ahí, se empadronó y ya no paró, porque no para de No, no, viajar. Ahí no es dejarás normal. una foto ahí en casa porque los vecinos ni te conocen. Bueno, a lo que iba es que, ya veis, no paramos de traer gente que hace cosas buenas, bonitas, que se entrega a los demás. Creo que ninguno de los que habéis visto está amargado, ni se está metiendo con otra persona para nada, porque cuando uno hace el bien y se dedica a compartir, como dice Vicente, es que recibes más de lo que siempre te crees que estás en deuda de tanto que te gusta esa experiencia y esa forma de vivir. Todo gente feliz, todo gente vital, gente jovial. Por favor, vamos a vivir de esta forma, que yo creo que es la que traemos en nuestra naturaleza, en esencia. No pongáis tanto la tele, no leáis los periódicos, pensad en qué podéis hacer en vuestro alrededor y no hace falta, si no queréis viajar tanto como Vicente, seguro que al lado de vuestra casa podéis tener cualquier forma de ayudar a alguien y eso os va a repercutir en el beneficio a vosotros. Nosotros nacemos desde la ELA, ¿no? Desde esa preocupación por una enfermedad en la que hace falta mucha investigación, mucha ayuda. Invitamos siempre a la gente al que quiera colaborar, que va a tener una asociación en la ciudad, no hace falta que la cree, pero si la quiere crear, les hemos dado, Vicente, hasta ahora miles de ideas para hacer sorteos, para hacer actividades, o sea, no tienes ni que poner dinero, ni llamar al del banco para que te dé 3 millones, ojalá pudiésemos hacerlo como se hacía antes, pero no hace falta, se puede recaudar. Hemos entrevistado a los de Swing Forella, Tati, 148.000 euros recaudaron con un evento de natación, ¿no sabes? Increíble, o sea, se puede todo. Mirar qué hombre, qué energía, qué vitalidad, qué ganas de hacer cosas y vamos, si seguimos hablando con él, estamos aquí 80 días, macho. No, no, pero han puesto vosotros. Es que, es que en realidad teníais que haceros entrevistas mutuas porque Ya hicimos una que sale me el próximo preguntáis capítulo. que las mías sean
muchas, algunas, vamos, más llamativas, a lo mejor, porque vamos, Yo me quedo estar con en el una dato. comunidad Yo me quedo peruana con el dato. perdida, Vicente, pero lo que perdona. hacéis vosotros, vamos, que se os haya ocurrido la iniciativa esta de dar a conocer y transmitir alegría, vamos, Mm. Yo vamos, me quedo con eso, el dato que me hizo mucho impacto, que es, íbamos ahí en una furgoneta, 9 camiones. De una furgoneta, 9 camiones. O sea, increíble. Y eso eso fue la la gente, gente. Eso fue la eso- gente. La la gente, gente. Vicente, la gente. Y la gente somos los que tenemos que tratarnos bien al resto de la gente. Y hay algunos que los tenemos que mandar a otro planeta, ¿eh? Bueno, Bueno, no, 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 Muchísimas vamos, esto no hace más que empezar, ¿eh? sí. Sí, Bueno, nos muchas despedimos. gente. Muchas sí, gracias, Vicente, por esa vitalidad. Todo lo que nos has contado creo que es un ejemplo inmenso que podemos unirnos a él, a esa energía y esas ganas de vivir. Y a ti que estás viendo este capítulo y no estás suscrito, luego te explico, Vicente, qué es esto, pero hay gente que está viendo esto y no se suscribe a la cuenta de YouTube, no nos ayuda gratis, que no le cuesta nada más que hacer así un clic. A esas personas los vamos a dejar en el Machu Picchu, en calzoncillos, allí, a que pasen la noche al raso, ¿vale? O no estás suscritos. Villanos, suscribiros. vale, Chao, un abrazo y un beso a ti, ¿eh? chao, chao. Chao.